Buenas tardes, días, noches o lo que estén ahora. Sean bienvenidos al estreno del segundo y último episodio de su podcast de Ventaneando la Política. En esta ocasión vamos a discutir sobre la responsabilidad periodística dentro de la creciente ola de liderazgos populistas alrededor del mundo, ya sean de izquierda o de derecha. Quédense para el chismecito político. Yo soy el periodista Daniel Mondragón y acá tenemos a nuestra colega y periodista Daniela Flores. Hola Daniel y público querido, pues la plática de hoy nace por la importancia de la charla de una de nuestras colegas, Amanpour, que dentro de su TED Talk pues nos relata la importancia de los medios de comunicación en tiempos de posturas políticas y la difusión de la información. Entonces público, pues Daniel y yo hemos estado charlando sobre esa participación y creemos que nos da la base para analizar otro tipo de aspectos de la comunicación. Algo que remarca la colega, y es por donde yo quisiera empezar, es que todas las opiniones que dominan en un territorio se derivan de la opinión que hace el presidente, porque a partir de su crítica o de su apoyo, deriva su credibilidad o no hacia algunas noticias. De ahí la importancia de los periodistas, para que la gente no absorba estos discursos y genere una opinión crítica. Pero necesitamos un periodismo objetivo, ¿no? Principalmente. La colega decía que la objetividad era darle a todas las partes voz, pero no tratarlos como iguales. Es decir, no crear una equivalencia moral forzada. O sea, tomar una posición en las batallas propagandísticas sin negar la otra postura. Y pensando que hoy en día hay muchos populistas, hay una pregunta muy repetida por nuestros podcast escuchas a través de Twitter, que es, ¿los medios de comunicación son entonces responsables de este fenómeno? Pues mira, no podemos negar que los medios de comunicación se ven involucrados en la vida política y en los resultados de las victorias de ciertas posturas. Y es que esto ha ocurrido desde el nacimiento de la videopolítica, que era aplicado por la filosofía griega, y ha evolucionado hasta la aparición de los medios de comunicación del siglo XX. O sea, imagínate que desde los griegos se comenzaban a impulsar este tipo de reflexiones, y ahora es parte de nuestra cotidianidad con la televisión, la radio, las redes sociales, entre otros. Los medios de comunicación se ven fuertemente vinculados hacia la política, porque abren esta posibilidad de intercambio de opiniones entre el ciudadano, que es el receptor, con el líder, quien es el emisor, y pues para tratar temas de interés público, etcétera, ¿no? Los medios de comunicación cambian la palestra política con nuevos discursos, nuevos significados, nuevas ideas, nuevas opiniones sobre el poder, haciendo que toda actividad política sea mediática. Entonces, sí, totalmente. Los medios de comunicación, claro que influyen en la toma de decisiones políticas y en los resultados de victoria alrededor de estas. Por esa razón depende del contexto, ¿no? Pero también de cierta responsabilidad de los medios. Por un lado, los medios tienen las funciones de actuar como fuentes de conocimiento e información política, como también proveedores de claves interpretativas de la realidad y como instrumentos de persuasión. Esto quiere decir que aunque idealmente son objetivos, la realidad es que tienen ciertos sesgos ideológicos que los caracterizan, y en este mercado de ideas la persona tiene la posibilidad de elegir el que más le gusta por sus predisposiciones psíquicas. Con ello, son instrumentos para facilitar o dificultar la llegada de un líder populista según el contexto de cada país. Pero, conviene recalcar, no son totalmente responsables los medios, es el contexto. Por ejemplo, si no está politizado, cualquier líder caerá en las lógicas que establezcan los medios, pero si está politizado, habrá una lucha de frames donde cualquiera puede ser el ganador. Sí, exactamente. Estoy de acuerdo porque coincidimos en que la comunicación ya es parte innata a la actividad política del país, pero pues no es el único factor que influye en la toma de decisiones. También hay que tomar en cuenta el contexto del país mismo, sus preferencias ideológicas y su historia política. Esto nos abre la siguiente pregunta de Twitter. ¿La cobertura mediática de los liderazgos populistas facilita su éxito electoral? Siento que la pregunta tiene trampa, como si propusiera que debiéramos no darle voz a los populistas. Y la pregunta sería entonces, ¿deberíamos restringirle la voz a los populistas? El hecho está en que eso es algo antidemocrático per se, pero ¿los líderes populistas son necesariamente antidemocráticos? Una razón de su surgimiento se debe al reflejo de las falencias neoliberales, y el hecho que se les ataque tanto, al menos a los de izquierda, es que se teme que se deje atrás el modelo neoliberal y al miedo mismo a la participación popular, porque al menos en los populismos latinoamericanos, los gobiernos construyeron su hegemonía con base en la inclusión no solo popular, sino también de las clases medias, empresarios y élites, bajo la égida nacionalista. Órale,
O sea, entonces, por lo tanto, es errónea la conceptualización de que el populismo es antidemocrático, dado que es más un espacio de democracia y una lucha por la ampliación de este mismo, aunque sea en la política oficial. Pero, pues claro, también es importante mencionar que estos líderes o la figura populista no han alcanzado el éxito únicamente por el uso de la herramienta comunicativa, sino también la forma en la que se utiliza. El líder y sus involucrados deben de trabajar arduamente bajo la lógica de los medios, que es la búsqueda del éxito de las ventas de su imagen y de su mensaje. Es decir, pues convertir estas propuestas en un espectáculo que pueda ser consumido por el ciudadano y mantener una agenda que involucre la participación en la prensa, la aparición en televisión, telediarios, entrevistas, ruedas de prensa, inclusive entrar como que en esta sátira política para realizarse una autocrítica de manera más consumible al público. Es decir, de la agenda de comunicación política depende el éxito del populista. Ok, entonces estamos de acuerdo de que el populismo bien puede ser considerado como un tipo de correctivo democrático que otorga voz a aquellos grupos que no se sienten representados por las élites políticas y que a su vez los fuerza a reaccionar y cambiar las mismas agendas políticas. Por lo tanto, para responder la pregunta, la cobertura mediática puede ser un campo discursivo difícil o fácil, y también el marco histórico puede ser un contexto difícil o fácil. Todo dependerá, finalmente, de la habilidad de nuestro populista favorito. Y ahora, bien, compañero Daniel, sabiendo que los medios de comunicación son parte fundamental en la vida política y en la aparición de los populismos, ¿tú crees que los medios logran ejercer su papel de contrapeso en las sociedades con líderes populistas? Porque yo pienso que todo depende de las fuentes y de quien las construye. Porque el planteamiento que le dan los medios a los fenómenos políticos reflejan siempre una ideología, una posición política, normas profesionales, intereses y hábitos organizativos. Entonces el populismo se involucra como en todo este fenómeno de opiniones y el carácter repetitivo, duradero, mediático es lo que provocará un contrapeso o inclusive un apoyo hacia el populismo. Además, debemos de pensar que las características sociales determinan las preferencias políticas y por eso llegan los populistas al poder. Ahora, el papel crítico de los medios entonces está supeditado a esa sociedad, ya que las personas se exponen a los medios de modo selectivo, es decir, eligen, perciben y memorizan solo la información que sea congruente con su orientación política. Con esto quiere decir que dependerá del capital político de cada medio de comunicación para establecer que están en realidad ejerciendo un contrapeso efectivo a los liderazgos populistas. Es decir, podríamos establecer que lo hacen según sus estrategias tanto de framing o los encuadres que se den de las historias o del agenda setting, o sea, el impacto de la cobertura informativa que influye en la percepción de la importancia de ciertos issues nacionales, o el priming, es decir, la preparación que se da de la cobertura informativa al darle más atención a unos temas en vez de otros, influyendo en cómo se juzga al gobierno. Y bueno, pues entonces así, en conclusión, podemos decir que los medios de comunicación tienen una gran influencia en el comportamiento político, ya que se involucran en la perspectiva de los ciudadanos, el gobierno y actores. Por esta razón encontramos el poder de los medios de comunicación y con ello también su gran responsabilidad, un poder que se tiene que trabajar para ganarse su legitimidad. Y pues podemos decir que los medios de comunicación son el campo necesario para hacer política. Ya dependerá del líder el saber utilizarlo a su favor o no. Y pues sobre los ascensos populistas encontramos que pueden utilizar los medios de comunicación a su favor o en su propia contra, dado que no pueden realizar sus campañas de persuasión a la victoria sin el uso de los medios. Pero bueno, para recapitular, encontramos la unión de la política y los medios de comunicación en esta videopolítica, la cual ha provocado que los medios sean los instrumentos que facilitan o dificultan la llegada de un líder político, pero los medios no son totalmente responsables, también depende del contexto. Así respondimos la primera pregunta. Ahora, en tanto la segunda, dijimos que los populistas no son esencialmente antidemocráticos y que su cobertura mediática no facilita per se su éxito electoral. Todo depende de la habilidad del populista. Y en cuanto a la última pregunta, dijimos que dependerá de la legitimidad del medio de comunicación para hacerlo y de su estrategia de framing, agenda setting y priming. Y ahora, después de dar nuestra perspectiva, de brindarles algo de información, ahora les toca a ustedes. Nos gustaría ver sus respuestas y opiniones a través de nuestras redes sociales, recordándoles que quizá nos veremos aquí en sintonía la próxima semana para otro nuevo y renovado chismecito político, aquí en Ventaneando la Política.
Chao.